Podemos ver aquí esta imagen. Está la estructura, que son dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares. Podemos ver aquí otra imagen que es el ADN y el esqueleto de azúcar fosfato. Las características de la estructura secundaria del ADN, que son enrolladas en doble hélice, y las bases nitrogenadas en el interior perpendiculares al esqueleto externo de pentosa fosfato. Tienen disposición en el espacio de dos cadenas o hebras de nucleótidos en doble hélice con las bases nitrogenadas, entrelazadas y unidas mediante puentes de hidrógeno. Las características del ADN es que se pueden renaturalizar e hibridar a 65 grados Celsius por 12 horas y son soluciones muy viscosas por su longitud y su estructura. La desnaturalización del ADN es un cambio estructural de las proteínas donde se pierde su estructura nativa. Se produce por altas temperaturas y produce que se separen de la doble hélice, que ocurre porque los puentes de hidrógeno se rompen. Esta es una parte de historia que empezamos con 1865, donde Gregorio Mendel da a conocer los caracteres hereditarios, y seguimos con 1900 a 1908, que son los modelos animales. Se empezaron a emplear en laboratorios animales para hacer experimentos. 1908, Van Reus da a conocer la galactosemia y descubre que hay relación con trastornos intestinales por la leche. Esto debido a que estudió la lactosa, la glucosa y la galactosa. En 1880 a 1900 se descubren las bases nitrogenadas como adenina, timina, guanina y citosina. Y en 1920 Leven le da el nombre a los nucleótidos. En 1953 Watson y Crick dan a conocer la estructura molecular del ADN. Algunas funciones del ADN es que son responsables en el último término del metabolismo, que ocurre en toda la célula, y además que la principal es almacenar la información hereditaria. Esta es una estructura de la superhélice del DNA, que podemos ver que se enrolla sobre sí misma, y esto permite que el empacamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. Este es el DNA circular relajado, y podemos ver a la derecha la estructura del DNA circular con una superhélice negativa. Estos son los niveles estructurales de los nucleótidos, que son estructura primaria. Esta consiste en la unión de nucleótidos mediante la unión fosfodiéster y da un lugar a un polímero lineal. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. La secundaria se relaciona con la conformación relativa de unos nucleótidos sobre otros en la secuencia. Esto implica la asociación de dos cadenas distintas de polinucleótidos. La estructura de orden superior son todas aquellas de orden superior a los niveles primarios y secundarios. Esta es la terciaria, y esta incluye las estructuras tridimensionales de mayor complejidad. Estas suelen ser muy complejas y a menudo poco conocidas, sobre todo el RNA. En caso del DNA, esta estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con proteínas. Y la cuaternaria, que es la que se da en células eucariotas en división.
Esta es otra característica del ADN, que es con relación a su estructura y función, que podemos ver que la replicación, la expresión de esta información y el almacenaje de la información. La estructura terciaria, que es lo que ya mencionamos, el empaquetamiento que sufre la molécula de ADN, y la cuaternaria, que es el ADN empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. La replicación, el almacenaje de la información y la expresión de esta información. La replicación del DNA es un proceso en el cual se duplica una molécula de ADN. Podemos ver la replicación, el almacenaje y el proceso de transcripción del RNA, que este proceso es por el cual se genera una copia de RNA a partir de una secuencia de un gen. Esta es una imagen del código genético, que es son instrucciones que se le dan a la célula, como de cómo hacer una proteína específica, por ejemplo adenina, tiamina, y podemos ver aquí las letras de las secuencias, y esta es síntesis de proteínas, traducción. Estas son características del ADN más con su relación y estructura. Y las mutaciones, que podemos describir como una mutación cuando hay un cambio en la secuencia del ADN. Estas pueden ser el resultado de un error en la copia del ADN durante una división celular. Podemos ver aquí la hemoglobina normal y la errónea, que tiene un rectángulo amarillo. Esta es una imagen representativa igual. Y la estructura secundaria, podemos ver que hay un surco mayor y uno menor. El modelo de Watson y Crick, estas nos dicen que las bases se ubican hacia el anterior, son planas y perpendiculares al eje, separadas del 3 y 4. Tiene un surco mayor y un surco menor, alternados, como ya lo mencionamos, y son dos cadenas de polinucleotídicas enrolladas alrededor del eje central. Dextrogira, que esta gira a la derecha. Y aquí son las moléculas del ADN. Podemos ver las diferencias del A, del B y del Z. Estas son formas alternativas de ADN, que ya lo vimos, es el A, B y el Z. El dextrogiro es que si las dos hebras giran a derecha, se dice que la doble hélice es dextrogira, y si giran a izquierda es levogira. Podemos ver que los diámetros cómo van cambiando, las diferencias, los surcos. Nos da a conocer el ADN, que es el material genético en eucariontes, procariontes y algunos virus, la unidad del nucleótido y el polinucleótido. Otras características del ADN es que es presencia universal, son especies muy diferentes, tienen mecanismos similares para conservar y expresar la información contenida en el ADN. La cromatina solo está en eucariontes, podemos ver aquí en la célula vegetal y la célula animal la diferencia.
Y la estructura terciaria con relación a la cromatina. La estructura, que es ADN más proteínas, la cromatina, y las clases de eucromatina y heterocromatina. Estos son dos tipos de cromatina. La heterocromatina es la que está inactiva y la otra es más laxa, que es transcripcionalmente activa. Podemos ver esta imagen que es de ADN, cromatina y cromosoma, la relación que llegan a tener es igual. Una imagen del nucleosoma con otra igual y una imagen más detallada del nucleosoma. Y los tipos de histona, que es H1, H2 hasta H4, con su peso molecular y las diferencias que tienen de lisina y arginina. Otra imagen de histona y un solonoide con un corte transversal, que se refiere a una estructura cuaternaria de los niveles de estructuras de ADN, que consiste en el enrollamiento de un conjunto de nucleosomas. Otra imagen y un supersolonoide. Estas nos muestra el doble hélice, el nucleosoma, el solonoide, la diferencia entre tamaños y el ADN a cromosoma. Que los cromosomas son estructuras en el interior de una célula. Estas contienen la información genética, pero cada cromosoma de nuestra célula está formado por una molécula de ADN asociada, claro, a ARN y a proteínas. Estos son los niveles de condensación de la cromatina y la morfología cromosómica. Aquí podemos ver la morfología y en otra imagen va a estar más detallada, como aquí, que nos marca el telómero, el centrómero, el brazo y el brazo largo. Esta es morfología, pero a nivel de ubicación del centrómero. Y el tamaño y número cromosómico. Este es un cariotipo de maíz. Este cariotipo del maíz presenta 3 pares de cromosomas y 7 pares de... No, los 3 pares de cromosomas son submetacéntricos y 7 pares de cromosomas metacéntricos. Estos tamaños promedios varían. Y vamos a ver las clases de cromatina, que es la eurocromatina y heterocromatina, ya lo habíamos mencionado antes. Y aquí nos dicen que la eucromatina es de genes y hetero es la ausencia de genes. Podemos ver que son secuencias bases únicas y altamente repetidas. Este es el ciclo celular. Vemos el cromosoma en la metafase y los supersolonoides en la mitosis. La fase G1, la M, que es la mitosis, y en el moradito son las células que cesan de la división. Una imagen del centrómero más detallado, que tiene la cadena de ADN y los cromosomas humanos. Podemos ver aquí la estructura que nos marca el centrómero, el telómero, la cromatida y el núcleo de la célula. El ácido ribonucleico ARN o RNA es sintetizado por un molde de DNA por acción del RNA polimerasa. Podemos ver aquí el DNA y el RNA en la transcripción y replicación y la traslación de la proteína. Este es un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN
podemos ver que las bases nitrogenadas pues no cambian más que en timina y uracilo, y el número de polinucleótidos, que en DNA es 2 y RNA es 1, su función y ubicación y estructura. La importancia biológica de los ácidos nucleicos. Podemos ver que tienen una importancia biológica es porque contienen los genes responsables de los rasgos biológicos y son capaces de transmitir de una generación a otra. Esto es para la evolución y constituyen las bases de los cromosomas, son fundamentales en la forma de expresar información genética. Y además de que la utilización de técnicas para comparar ácidos nucleicos permite determinar el parentesco familiar y la investigación. Bueno, esa es una de las importancias biológicas más fuertes, que es la investigación. Y pueden sufrir cambios o mutaciones, lo cual permite la evolución continua de los seres vivos. Es importante recordar que los polinucleótidos son polímeros de nucleótidos que representan extremos del 5 y 3 y que tienen una capacidad de un organismo para responder a restos del medio ambiente, dependen de su habilidad para regular. Aquí podemos ver que la secuenciación enzimática